Oremos. Amantísimo Padre que estás en las moradas de los cielos, santo, santo y santo es tu bendito nombre. Querido Dios, estamos aquí, la parte de tu pueblo, reunidos, inclinados, Señor, para venir a escucharte, para venir a clamarte, Señor, para poder poner nuestras necesidades enfrente de ti. Señor mío, nuestra iglesia está pasando por una necesidad, Señor. Está pasando por varios hermanos que están enfermos, varios hermanos que necesitan salud. Queremos ponerlos en tus manos, Padre, cada uno de ellos, Señor. Que tú puedas obrar en cada uno de ellos, por nuestra hermana Mirna, por nuestro hermano Saúl, por varios hermanos que se encuentran aquí, Señor, que han estado pidiendo oración, Señor. Queremos ponerlos en tus manos, que tú puedas obrar grandemente en ellos, Señor. Te pedimos por sus familias de igual manera, que tú, Padre, puedas soportarlos, Señor, puedas darles la confianza, puedas darles la paz, Señor, y la seguridad que tú estás con ellos, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que también están faltos de trabajo. Pedimos, Padre, que tú puedas abrir las puertas, que tú puedas poder brindarles algún trabajo, Señor, alguna necesidad, algo, Señor, que ellos puedan confiar, seguir confiando en ti, Señor, y que ellos puedan tener su trabajo para poder solventar sus necesidades. Señor mío, te pedimos especialmente por cada familia que se encuentra aquí presente, Señor. Cada familia que les acongoja algo, Señor, en su corazón, que tienen alguna petición personal, algo, Señor, que no los está dejando en paz, algo que les molesta, que les estorba esa comunicación contigo, por nuestra salud espiritual de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda habitar en cada hogar, que pueda habitar, Señor, y que pueda cubrir la necesidad de cada uno de estos hermanos, de estas familias que se encuentran en nuestra iglesia. Pedimos por nuestro pastor también, por su familia, Señor, que él es el líder de este ministerio también, Señor, que tú estés con ellos. Amén, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias porque tú sabemos que tú vas a obrar en estas peticiones también. Querido Dios, síguenos ayudando, Padre. Queremos llegar, Señor, a tu trono celestial, pero no lo podemos hacer si no es con tu ayuda, Señor. Síguenos guiando como iglesia, síguenos apoyando como iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo como iglesia y quiero poner en tus manos a estas bellas familias que se encuentran aquí presentes. Síguenos bendiciendo como familia, Señor. Te damos gracias y queremos poner en tus manos a nuestra hermana Elizabeth, que ella es la que va a exponer de tu palabra, Señor. Que las palabras que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, puedan ser impactadas en nuestros corazones. Amén. Gracias, Señor, por todo. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús, que murió en la cruz, Señor, por perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, ahora le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Elizabeth esta mañana para poder tener el tema de esta mañana. Bueno, ya están todos acomodados, ya, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, feliz sábado otra vez para cada uno de ustedes. Una bendición muy grande de encontrarnos esta mañana aquí para estudiar la palabra de Dios. Y debemos orar antes de abrir su santa palabra. Vamos a tener una pequeña oración. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos permites abrir tu santa palabra con libertad. Nadie nos está persiguiendo, nadie nos está acongojando, podemos estudiarla y por eso te necesitamos a ti, Espíritu Santo, para que vengas en este momento. Gracias por tu amor. Queremos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Todavía no les voy a decir el título del tema, pero esta es la introducción. Escuchamos a Ceci, nos ayudó con la lectura bíblica de Génesis 6:14, donde dice, Dios le dijo a Noé, haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a poner en nuestra mente la palabra
calafetearás. Y luego también más adelante en Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo ocultar, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hoy no vamos a hablar de la historia de Noé, no vamos a hablar de la historia de Moisés, vamos a hablar de la palabra calafetear. ¿Qué es calafetear? Calafetear es cuando construyen los barcos, ¿verdad? Y juntan las maderas, porque los barcos son de una madera flotante. Pero necesita, para que un barco no se hunda, necesita ser calafeteado. Necesita ser puesto un material para que quede impermeable. Porque si no, de lo contrario, ¿qué va a entrar? El agua. Muy bien, va a entrar el agua. En estas dos historias, el principio fue lo mismo. Vamos a ver de qué se trataba. Había una situación peligrosa en ambas historias, ¿verdad que sí? Había un elemento que podía ser el destructor. ¿Y era qué? El agua. Por eso se necesitaba calafetear por dentro y por fuera. Y había que hacerlo de una manera muy cuidadosa, muy minuciosa, porque si no se hacía bien, a la perfección, estaba arruinado el trabajo y no iba a servir de nada. Estaba en juego la vida de muchas personas en el caso de Noé. Y Dios le dijo a Noé, prepara un barco grande porque Dios quería que muchos entraran a ese barco calafeteado porque iba a ser la salvación. Pero solamente entraron, ¿quiénes? 8 personas. Y entraron animales. Entonces estaban en juego la vida de esas 8 personas que entraron, más la vida de los animales. En el caso de Jocabet, que ella calafeteó su arquilla, estaba en juego la vida ¿de quién? De un bebé que no sabía nadar, un bebé que no podía defenderse por sí solo. Entonces, vamos a ver la comparación de las dos historias. Ahora, en ambas historias, Dios tenía un plan. Y el plan era de preservar ¿qué? La vida, ¿verdad? La vida del uno y la vida del otro. Voy a poner el telefonito acá que luego lo voy a utilizar. Entonces, a Noé Dios le dio la instrucción, le dijo, haz el arca así, asá, le dio todas las instrucciones, hay que calafetearlo con brea. A la mujer, a Jocabet, que fue la madre de Moisés, no le dio las instrucciones, pero le dio ¿qué? La idea. Le dio la idea. Cuando la madre se ve en esa situación, Dios le puso en su corazón la idea. La única manera, porque ya había tenido su bebé escondido 3 meses y los bebés lloran, y aquí ya tenemos bebés que lloran, ¿verdad? No se podía tener el niño escondido. Entonces Dios le dio la idea, ella hace la barquilla de juncos, de totora quizás habrá sido si estuvieran en el Perú, y la tuvo que calafetear por dentro y por fuera. Ella tuvo que hacerlo por las dos cosas, con brea y con asfalto. Son cosas similares. Calentarlo, porque la brea es dura, hay que calentarlo, hay que ponerlo con una estopa, tener mucho cuidado, hacerlo perfecto, no dejar burbujas. Tenía que ser un arte muy bien hecho. Entonces Dios le dio la idea a esta mujer, porque ella tenía una fe muy robusta y ella dijo, así voy a salvar a mi niño. En ambos casos, el propósito de Dios se llevó a cabo, se cumplió de una manera contundente, que era mantener la vida, porque en ambas ocasiones Dios tenía un propósito con esas personas. Con Noé había que seguir preservando la vida que Dios había creado desde el principio. Y en el caso de Moisés, Dios necesitaba un líder para ir a liberar al pueblo de Israel y darles libertad. Entonces, en ambas cosas había
había cuidado de peligro, había que preservar la vida y había que también no solo preservarla, sino que dar una libertad. Entonces ya tenemos el contexto, la base de lo que vamos a hablar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Estamos en los últimos días. ¿De qué manera? Y este es ¿de qué manera? ¿Qué métodos o qué método o qué estrategia tiene Dios? ¿Cómo nos calafetea Dios a nosotros para salvarnos de esta barca, de estas aguas tumultuosas del pecado? Ese es el tema que vamos ahora a dar. ¿Qué estrategias tiene Dios? ¿De qué manera Dios nos va a calafetear o nos está calafeteando? ¿De qué manera yo tengo que calafetear mis hijos, mis nietos, sus hijos, los hijos? ¿Cómo tenemos que hacer instrumentos de Dios para calafetearnos todos nosotros y poder cumplir el propósito de Dios, que es protegernos del peligro y vivir con un propósito en este mundo, pero también tener el propósito que Dios quiere, es de darnos la vida eterna. Entonces, pensando en eso, Dios nos ha dado un plan. Y ahora le voy a pedir a Jonathan, please, will you please, Jonathan, the first picture. Dios nos ha dado un plan, o tiene un plan con nosotros. Y vamos a abrir todos en Efesios 6, hermanos. Y quiero pedirle por favor a un hermano que lo lea porque no tengo los lentes de lectura, así que no veo bien. Efesios 6, vamos a leerlo, el 14 al 17, si alguno de ustedes me puede ayudar, por favor. Efesios 6, 14 al 17. Sí, claro que sí, hermano Andrés, gracias. Muchas Muy bien, hermanos. Aquí tenemos una figura que eso es para una figura de niños, pero lo podemos entender muy bien. Y vamos rápidamente. Estamos en guerra, hermanos. Y una guerra que en los versículos anteriores nos va a decir que no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Y esa guerra es una guerra espiritual donde estamos todos los días peleando. Todos los días estamos expuestos. Nosotros como adultos, los niños también están expuestos. Estamos en guerra, pero no nos vamos a desanimar porque Dios nos está calafeteando. No nos olvidemos esta palabra un poquito difícil, pero muy bien. Aquí tenemos entonces el cinturón. Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza que es la justicia, el calzado que es la preparación del evangelio, el escudo que es la fe, el casco que es la salvación y la espada que es la palabra de Dios. Jonathan, will you please put the second one? Thank you. Muy bien, ahí tenemos un soldadito. Eso era lo que, así se preparaban los soldados romanos y los otros soldados de cualquier nación, ¿no? Ellos tenían que ir muy bien cubiertos para protegerse. Si ellos les faltaba uno de esos elementos, uno de estos 6 elementos, perdían su vida. Estaban en peligro de perder la vida. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Voy a aquí escribir los textos porque son muchos, pero no vamos a buscarlos. En Primera de Reyes dice, la palabra de Jehová es verdad. Dios es verdad. Jesús es verdad. Espíritu Santo es verdad. Esa es la verdad. Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Juan 6:32 dice, Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino únicamente a través de Jesús. Juan 4 dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Y aquí nosotros como papás, qué gozo que es cuando sabemos que nuestros hijos vienen a la iglesia y que aman a Dios y que trabajan para Dios. Eso es una bendición muy grande. Y aquí dice que mis hijos anden en la verdad, es el gozo más grande, pero esto no lo digo yo, esto lo dice Dios porque nosotros somos sus hijos. Y por eso Dios le da gozo, alegría, cuando nosotros, sus hijos, andamos en la verdad que es Él. La verdad nos hará libres. La verdad nos ayuda a prepararnos. La verdad nos guía por caminos seguros. La verdad nos da confianza y sabiduría. ¿Qué es el principio? El temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. Eso nos lo da Dios porque Dios es verdad. Dios es sabiduría. Ese fue entonces el cinturón. Y en ese cinturón, ustedes ven que hay otra, él tiene la espada en la mano y también tiene la ¿cómo se llama? Donde se guarda el cinturón, ¿no? La espada, perdón. El cinturón era algo súper importante porque ellos no podían andar caminando con la espada desenvainada. Tenían que estar ellos protegidos, si no ellos mismos podían también herirse. Así que el cinturón de la verdad está ahí muy firme para poder llevar también la espada. Muy bien, el siguiente es entonces la coraza de la justicia, que es lo que protege el corazón, o sea, que era como decir el pecho, ¿no? Protege el pecho, donde está el corazón, donde están los pulmones, eso es la coraza. Protege nuestro corazón contra el pecado y los ataques del enemigo. Ahora, en el corazón se guardan los sentimientos, hermanos, tanto los positivos como los negativos, tanto los buenos sentimientos como los malos sentimientos. Entonces, la coraza de la justicia, Dios que es justicia, nos protege de esos sentimientos. Sentimientos como el orgullo, la envidia, el egoísmo, el rencor, el odio, la burla, la suficiencia propia, el despreciar a Dios, el burlarse de Dios. Eso es algo terrible, pero necesitamos esa coraza de la justicia para poder, si nos viene un pensamiento malo, desecharlo, ¿verdad? Y entonces ya esos pensamientos no nos vengan. Dice la palabra en Romanos 3:10 que no hay justo ninguno, ni uno. No hay nadie que sea justo, pero únicamente la justicia de Dios nos puede cubrir si nosotros la pedimos, porque Dios no nos arrebata nada, Él no nos obliga, Él no nos dice tienes que hacerlo, no, Él nos invita y nos ofrece. Entonces, si nosotros queremos, lo aceptamos, entonces su justicia va a cambiar mis sentimientos, sus sentimientos. En vez de tener el orgullo, la envidia y los chismes y todas esas cosas feas, entonces vamos a tender a ser bondadosos, tener la amabilidad, ser altruistas, ser empáticos, respetarnos los unos a los otros, ser caritativos. Todas esas cosas, esos sentimientos, solamente el Espíritu de Dios los cambia. Sentimientos negativos por sentimientos positivos. Ese es ¿qué? La coraza de la justicia. Estoy corriendo porque estoy viendo el reloj. Muy bien. Número 3, el calzado del Evangelio de la Paz. Investigando dice que el calzado de los soldados tenía tres, creo que en la otra picture había como 3 hebillas en el tobillo, porque tenían que estar bien fuertes, bien fortalecidos. Eran unas sandalias, yo creía que eran unas sandalias cualquiera. No, eran unas sandalias muy bien elaboradas porque eran suaves para recibir el peso del soldado, pero debajo de la suela tenía unos clavos pequeños
donde esos clavos se agarraban cuando ellos tenían que subir rocas, subir montañas. Entonces, porque ellos no estaban, imagínense, corriendo, ya fuera persiguiendo o ya fuera atacando, pero ellos tenían que agarrarse de rocas, de lodo, y ese calzado tenía que estar, esas correas bien amarradas para que no se les fuera a caer. Porque si ellos perdían un zapato, igual podían ellos perder la vida. Así que el calzado significa el evangelio de la paz. Ese calzado que ofrecía protección, también nos da protección a nosotros. Tener nuestros pies, esto es del comentario bíblico, tener nuestros pies calzados con el evangelio de la paz nos permite estar listos para compartir el evangelio de Dios en cualquier momento. Por eso tenemos que tener el calzado puesto, o sea, tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar, tenemos que indagar, porque no sabemos, en cualquier oportunidad que Dios nos dé, debemos estar listos ¿para qué? Para compartir el evangelio. Como cristianos siempre debemos estar preparados para cualquier oportunidad que Dios nos da. Y Dios nos da oportunidad de muchas maneras para compartir. Entonces hay dos cosas aquí, está el evangelio y está la paz. El evangelio, pues ya sabemos todos, es las buenas nuevas de salvación, lo que Jesús hizo por nosotros, la vida de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y aceptar a Jesús, bautícense cada uno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todo eso es evangelio, todo eso son buenas nuevas. Y la paz es mucho más que ausencia de conflicto. La paz es la unidad o la cercanía que nosotros tengamos con Dios. Eso es lo que nos da a nosotros paz, la cercanía que tenemos con Él. Dice que la firmeza de los zapatos, dice, el evangelio debe ser sólido, debe ser en cada creyente, debe tener unos cimientos firmes. Por eso, mis hermanos, y aprovecho para invitarlos, los martes en las noches estamos nosotros estudiando las 28 doctrinas de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya estudiamos 2 doctrinas, nos faltan 26. Es un estudio que vamos a tener hasta el mes de enero. ¿Por qué? Porque necesitamos estar firmes, tener nuestros cimientos bien sólidos para cuando lleguen, ¿qué? Los tiempos difíciles. Entonces ahora seguimos, número 4, el escudo de la fe. El escudo dice que el escudo no puede ser eficaz a menos que lo levantemos. Si lo tenemos debajo de la cama, en la sala, debajo, no va a ser efectivo. Tenemos que ¿qué? Levantar la mano y protegernos de los dardos del enemigo. Es la única manera como es eficaz. Y el escudo representa la fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es una creencia de convicción inquebrantable. Una creencia de convicción inquebrantable en las promesas de Dios. No matter what. No importa lo que esté pasando. No importa si estoy enferma. No importa si yo debo tener fe en Dios, que Dios me va a resolver. Que Dios me va a dar la salud si Él lo desea. Que Dios me va a dar el trabajo. Él tiene el trabajo y en el momento de Dios, no en el mío, no en el suyo. Eso es tener fe, una creencia, una convicción inquebrantable en las promesas de Dios. Y en la Biblia hay muchísimas promesas. Algunos de los dardos de Satanás que nos manda para flaquear nuestra fe. Nos manda conflictos, nos manda rencores, enfermedades, desánimo, desilusión, decepción. Esos son dardos de Satanás. Mantener el estandarte en alto es ser humildes como Jesús. Y es lo único que Jesús nos pide. Dice Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso fue lo que Él nos pidió directamente.
Entonces, mantener el estandarte de la fe en alto es ser humildes como Jesús, ser sobrios. Sobrio significa ser moderados, ser prudentes, ser sensatos. Velad y orad, dice también, para que no entréis en tentación. Sobrio significa tener un conocimiento adecuado de dónde estamos y a dónde está el enemigo y saber cómo ataca el enemigo. El enemigo sabe cuál es mi flaqueza y por ahí va a atacar, ¿verdad? Él no me va a venir a ofrecer un cigarrillo porque a mí el cigarrillo me da, el olor al cigarrillo me da náuseas. Entonces nunca me va a ofrecer. Él sabe el lado débil de cada uno de nosotros y por ahí es que él nos ataca. Dice que debemos, lo contrario de sobrio es embriagarse. Y decimos nosotros, no, pues nosotros no nos embriagamos porque no tomamos licor. Pero hay otras cosas que nos embriagan. El dinero lo puede embriagar usted. Una profesión lo puede embriagar. Las novelas embriagan. La mundanalidad embriaga. La música mundana embriaga. De esa manera. Entonces, cuando estamos embriagados por esas cosas, pues no queremos estar con Dios porque estamos en nuestro mundo. El borracho anda en su mundo tranquilo, feliz, ¿verdad? Aparentemente está lejos de Dios. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos caer en la embriaguez. La fe nos permite confiar en un Dios a quien no podemos ver, pero tenemos la certeza que Él cumplirá, ¿qué? Las promesas. La fe nos permite vencer. La fe hace que nosotros agrademos a Dios, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, y entonces también dice que podemos fortalecer nuestra fe por la paciencia, la perseverancia y la oración. Ya llegamos al número 5, que es el casco y el yelmo de la salvación. Y aquí yo sé que los hermanos están cansados, no se me duerman porque abran los ojos, abran los oídos, cejas y pestañas, como decimos en el Perú, porque voy a hablarle a los papás y a todos. ¿Ok? El yelmo de la salvación. ¿Dónde está el yelmo? ¿En la qué? En la cabeza. ¿Qué es lo que Dios quiere protegernos con el yelmo de la salvación? Específicamente, hablando de fisiología, los lóbulos frontales, mis hermanos, aquí en el cerebro. El cerebro es la máquina más poderosa que jamás se ve en el mundo. Es lo más poderoso que Dios ha hecho, el cerebro. Es un elemento que sin él nosotros no funcionamos. Por eso Satanás quiere atacar nuestro cerebro, a los jóvenes, a los niños, desde los niños, pero nosotros somos responsables con los niños, porque los niños chiquitos que tenemos aquí, ellos no saben todavía discernir entre el bien y el mal. Pero yo como mamá, usted como papá, usted tiene que saber qué darle y qué no darle, para que es su responsabilidad que ese cerebro de ese niño no empiece a deteriorarse. Aquí es precisamente, dice, ¿cómo nos ataca? ¿Cómo ataca Satanás? Por los 5 sentidos. No sé si hay aquí un joven que me quiere decir cuáles son los 5 sentidos. 5 sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Lo que veo, las películas que veo, los libros que leo. El tacto, lo que toco, lo que manipulo. El olfato, lo que entra por mi nariz, lo que huelo. El gusto, lo que entra por mi boca. El oído, lo que escucho. Por ahí es donde nos ataca Satanás. Y quiero contarles rapidito una experiencia personal que tuve. Yo soy terapista ocupacional therapist. Yo trabajaba con pacientes, tenía 2 pacientes psiquiátricos, trabajaba en un centro de rehabilitación, teníamos dos pacientes psiquiátricos. Entonces me mandaron, eran esquizofrénicos.
Entonces me mandaron a hacer un entrenamiento. Fuimos 4 terapistas a hacer un entrenamiento para tratar los pacientes de esquizofrenia. Llegamos ahí y lo que nos dieron fue unos, ¿se acuerda cuando habían los Walkmans esos? Un Walkman con o sea, ponían un CD ahí, le ponían a uno aquí los audífonos. Las instrucciones fueron, van a tener ese Walkman por 1 hora. No le pueden bajar el volumen. Y nos lo pusieron y entonces teníamos que cada 15 minutos hacer una actividad. Nos pusimos el Walkman, lo prendieron ellos porque nosotros no lo prendimos. Ellos prendieron y empieza una cosa terrible en un oído y en otro. Y es lo que los pacientes esquizofrénicos escuchan. Por un oído eran insultos, ¿ok? De las palabras más terribles. Y le dicen a uno, tú eres esto y esto y esto y esto, por un oído. Y el otro eran ruidos diabólicos. De esos, muchas veces, esas músicas que ponen en las películas de ¿cómo se llaman? Las de que asustan, bueno, de esas de horror. Muy bien, la primera actividad era, había que llenar unas preguntas, cosas fáciles como el nombre y esto. Yo lo pude hacer. La segunda actividad, tenía que leer un párrafo y luego tenía yo que escribirlo. Cuando yo estaba en el segundo, o sea, en la segunda 15 minutos, porque era cada 15 minutos, yo ya no soportaba los insultos, no soportaba lo que me estaban diciendo. En ese momento, hermanos queridos, yo clamé a Dios y le dije, Dios, esto es un entrenamiento, yo no soy lo que me están diciendo. Por favor, toma mi cerebro, protégelo que no me vaya a hacer daño. Necesito estar todavía unos minutos para terminar mi entrenamiento. En ese momento, hermanos, porque es que yo no les puedo, ustedes no pueden entender, no sé lo terrible que como me estaba sintiendo. Pero en ese momento parece que Dios, o no sé si agarró el cerebro mío y lo puso por allá bien lejos, o él mismo le bajó el volumen. No, el volumen nadie lo bajó porque lo volumen el mismo, pero yo ya no escuchaba lo que me estaban diciendo. Y después de que Dios hizo eso en mi cerebro, yo pude terminar el entrenamiento. Cuando nos lo quitaron ya, después fueron 60 minutos categóricos, ni un minuto más ni un minuto menos. Cuando nos quitaron eso y nos dijeron qué habíamos sentido aquí y allá, la experiencia. Entonces yo les dije, miren, yo al escuchar ese entrenamiento, al tener ese entrenamiento, yo definitivamente, y son gente que no eran adventistas, eran gente del mundo, pues, las otras terapistas. Yo en este momento yo estoy convencida, le dije si yo soy adventista del 7º día, le digo, yo soy cristiana, yo creo en Dios. Yo clamé a mi Dios para que me protegiera mi cerebro, porque si no, esto es de locura. Yo estoy convencida que los pacientes esquizofrénicos están poseídos por el demonio. Esa fue la conclusión que yo saqué. Y yo lo afirmo, porque yo lo experimenté. Eso es una cosa terrible. Y bueno, esa fue la conclusión que yo les dije a ellos. Ellos se quedaron con la boca abierta y yo le dije lo que Dios hizo con mi cerebro. Le dije, yo clamé a mi Dios para que me protegiera el cerebro. Entonces él, no sé qué fue lo que hizo o lo alejó, pero yo ya escuchaba esos ruidos, los escuchaba lejos. Entonces yo me pude concentrar, porque una de las actividades era matemáticas, había que hacer álgebra, y pude realizar lo que tuve que hacer en álgebra y luego en escritura también, y todo era en inglés. Así que entonces, hermanos, protección, hay que proteger el cerebro. Y para finalizar, hermanos, que estoy pasando 5 minutos porque me dieron el micrófono a las 12. El último es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jonathan, will you please put the next one? Thank you. Aquí ya tenemos un soldado, ya miren, ahí se le ven bien los sandalias y todo. La palabra de Dios. Los primeros 5 elementos que vimos
¿verdad? El helmet, todo fueron para defendernos, ¿verdad? Porque nos viene el diablo y nos ataca y tenemos para defendernos. Pero la espada es para atacar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás es el enemigo. La espada es para ¿qué? Para atacar. ¿De qué manera Dios atacó al enemigo cuando fue a tentarlo, hermanos? Escrito está, dijo él. Escrito está. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué puedo yo hacer como ser humano para poder atacar al enemigo? Estudiar la santa palabra. Dios nos ha dejado su santa palabra. No es para traerla aquí, la Biblia no es para traerla aquí a la iglesia y en la semana vamos y la guardamos y la dejamos por allá. No, hermanos, hay que estudiarla, hay que indagarla, hay que escudriñarla. Y nosotros como adventistas del séptimo día no nos podemos quejar, hermanos, porque tenemos muchísimo material para estudiar la Biblia. No estamos en la ignorancia, hermanos, porque Dios nos está ¿qué? Calafeteando. ¿Cuál es el propósito de Dios? De llevarnos a dónde? De tener una vida con Él. Y entonces, ¿dónde es la preparación? El día que ya Jesús venga, ¿nos vamos a empezar a preparar? No, hermanos. Si nosotros estamos pensando así, estamos mal. Tenemos que hacerlo desde hoy. Desde hoy. La espada es un arma ofensiva. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Salmo 119, 105. Debemos nosotros estudiarla, memorizarla. Esta mañana mi esposo puso un video de unos hermanos adventistas allá en China. Ellos no tienen iglesia como nosotros. Fue un misionero allá, no tienen iglesia. Ellos no tienen Biblia como nosotros. ¿Dónde tienen lo poco que saben de Biblia? En la memoria, mis hermanos. Por eso hay que proteger nuestros lóbulos, porque ahí es donde Dios nos va a dejar la memoria. Perdónenme 2 segundos, porque quiero decirles lo que aquí tengo, ok. Hablando de los lóbulos frontales. Dice que dañarlas, cuando nosotros, en estos 5 sentidos, nos pueden dañar las neuronas de los lóbulos frontales y provocar cambios de personalidad, dificultad para concentrarse y planificar de una manera impulsiva. Y también dice que algunos trastornos destacados cuando los lóbulos están dañados. Dice, hay adicciones, hay depresión, hay esquizofrenia y hay problemas del sueño. Entonces, una persona, hay mucho auge con el asunto de las enfermedades mentales. ¿Dónde está todo el daño? Aquí. La única manera como nosotros, el único lugar de nuestro cuerpo, como nosotros podemos comunicarnos con nuestro Dios, está aquí en medio de los lóbulos frontales del cerebro. Por eso es que Satanás quiere atacarnos. Y entonces aquí, hermanos queridos, volviendo nuevamente a la espada del Espíritu para que haya esa conexión tan tremenda. Aparte de leerla, nosotros tenemos que memorizar. Hay que escribir, hermanos, hermanas, empiecen a escribir versículos, escriban. Hay una conexión tremenda entre el cerebro y la mano. Lo acabo de aprender hace 3 semanas en un seminario allá de la Clínica Canoas, en un seminario naturista adventista en México. Yo esos seminarios toditos me los estudio y los apunto. Yo no sabía la conexión tan tremenda que hay entre el cerebro y la mano. Por eso es recomendable tener los libros en físico, tener la Biblia en físico y escribirla. Hermanos, escriban el versículo de memoria, lean un salmo y escriban versículos, escriban promesas, escriban versículos de agradecimiento, escriban versículos del hogar. Hay tantas maneras, 1,000 maneras, hermanos, de estudiar la Biblia de una manera amena, hermosa,
donde uno disfruta, pasa el tiempo con Dios. Muchas veces de noche, de día, cuando ustedes quieran. Acuérdense, mis hermanos queridos, la conexión del cerebro con la mano. Escribirla, escucharla también, pero tenemos que tener una conexión directa con nuestro Dios. Esas son las maneras como Dios nos quiere calafetear para protección. Yo les voy a mandar al grupo de la iglesia y al grupo del ministerio de las damas, les voy a mandar dos videos, un video donde es cómo se les debe enseñar a los niños acerca de este tema, porque los niños saben la historia de Noé, saben la historia de Moisés, pero esto es un tema un poco más complicado para los niños. Y un cantito adventista de la Argentina en cuanto a este tema para que los padres lo compartan con los niños. Y para finalizar quiero leer lo siguiente. Vamos a abrirlo, hermanos, ya terminé. Hebreos 4, 12 y 13. Busquen Hebreos 4, 12 y 13. Y así vamos a terminar este tema. Hebreos 4, 12 y 13. Dice así, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ser humano que si estudia la palabra de Dios no la acepte. No hay ser humano que no caiga rendido ante la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo no tengo que darle cuentas a nadie, solamente a Dios. Así que, mis hermanos queridos, como dicen en inglés, except to you. Aquí estudiamos hoy un tema de suprema importancia para nuestra vida. ¿Qué es lo que yo quiero? Dios tiene un sueño en mi vida, Dios tiene un sueño en el suyo. Pero Dios le gusta trabajar en conjunto con el hombre. Él no va a hacer todo, Él hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en el futuro, para el futuro, desde ahora? ¿Qué quiero yo para mis hijos y para mis nietos? Que el Señor nos ayude, mis hermanos queridos, a reflexionar y a ponernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ser leales a Dios como la brújula al polo. Antes de orar, vamos a cantar el himno, por favor, Jonathan. Un himno que aprendí desde que estaba muy chiquita. No está en el himnario adventista, pero está en el Melodía de Victoria, el himnario que nosotros usábamos en Colombia cuando éramos jóvenes. Yo soy soldado de Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos. No sé si lo saben, si no, ahí viene con la letra. Vamos a cantarlo ya, Jonathan, please. Thank you. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella
más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Nuestro querido Dios, gracias te damos porque esta batalla está por terminar. Aquí está un grupo de soldados tuyos, Señor. Todos necesitamos de tu ayuda, de tu motivación, de tu enseñanza, de tu sabiduría, de tu verdad. Todos necesitamos de tu espada, de tu justicia, de tu calzado también. Ayúdanos, vístenos con esta coraza porque estamos desnudos y tú puedes ver cada situación y nos puede ver a cada uno. Pero hoy queremos humildemente aceptar tu regalo, aceptar tu gracia y de esa forma continuar los últimos peldaños de este camino que tenemos que transitar, pero queremos hacerlo contigo. Tú eres nuestro capitán, porque sabemos que cuando termine esta batalla, tú nos coronarás. Gracias te damos por las familias que están aquí, por los niños, y gracias te damos porque estás con nosotros. Cuídanos y protégenos ahora al ir a casa. Te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor. No te